Comienza tu día en la Torre Eiffel, el símbolo más emblemático de París y una maravilla de la ingeniería del siglo XIX. Construida para la Exposición Universal de 1889, esta estructura de hierro forjado de 330 metros de altura fue diseñada por Eiffel y su equipo. Asómbrate con su intrincada estructura mientras asciendes a la cima, ya sea a pie o en ascensor. ¿Sabías que la Torre Eiffel iba a ser desmontada? Originalmente concebida como una estructura temporal, su éxito y popularidad la salvaron de la demolición. Según la temporada del año, la torre cambia de tamaño. Debido a la expansión térmica del hierro, la Torre Eiffel puede crecer hasta 15 centímetros en verano. Cada noche, la Torre Eiffel se ilumina con miles de luces, creando un espectáculo mágico que no te puedes perder. ¿Cómo llegar a la Torre Eiffel? Si coges el metro, las estaciones más cercanas son Bir Hakeim, línea 6, y Trocadero, líneas 6 y 9. Si utilizas trenes regionales, la estación Champ de Mars Tour Eiffel, línea C, es la más cercana. En autobús, las líneas 42, 69, 72, 82 y 87 llegan a la torre o te dejan muy cerca. Datos prácticos. Acuérdate de comprar tus entradas con antelación. Para evitar largas colas, especialmente en temporada alta, puedes reservar tus entradas en internet. Elige tu experiencia. Puedes subir a la cima, al segundo piso o disfrutar de la vista desde el suelo. Mejores momentos para visitar. Al amanecer o al atardecer para disfrutar de la luz dorada sobre la ciudad. No olvides tu cámara. Las vistas desde la Torre Eiffel son dignas de postal. Después de haber visitado la Torre Eiffel, podemos disfrutar de los alrededores, disfrutar en los campos de Marte o dar un agradable paseo acompañando al Sena en su paso por París. No dejes de pararte en los puestos de los libreros. Por la tarde puedes dirigirte al Museo del Louvre, uno de los museos más grandes y famosos del mundo. Admira obras maestras como la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. El Museo del Louvre, ubicado en el corazón de París, es un tesoro cultural que alberga siglos de historia y arte. Originalmente una fortaleza medieval, el edificio se transformó en Palacio Real y finalmente en museo en 1793. Sus vastas colecciones abarcan desde antigüedades egipcias hasta obras maestras del Renacimiento, como la enigmática Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la imponente Venus de Milo. El museo también es famoso por su icónica pirámide de cristal, diseñada por Yeo Ming Pei. Curiosamente, el Louvre es tan extenso que se necesitarían meses para ver todas sus obras, y se rumorea que algunos pasajes subterráneos conectan el museo con el Palacio Real. Para llegar al Museo del Louvre en metro, puedes tomar la línea 1 hasta la estación Palais Royal Musée du Louvre. También puedes tomar el autobús 72 hasta la parada Louvre-Rivoli. Por la tarde-noche, pasea por los hermosos jardines de las Tullerías, un oasis verde en el corazón de París. Disfruta de un picnic al atardecer o simplemente relájate en un banco y admira las esculturas y fuentes. Día 2. Descubriendo la Ile de la Cité. Visita la Catedral de Notre Dame, una joya del arte gótico. Admira sus impresionantes vidrieras y su arquitectura imponente. La Catedral de Notre Dame de París, majestuosa joya del gótico, se alza en la Ile de la Cité como testigo de 8 siglos de historia francesa. Su construcción, iniciada en 1163, se prolongó por casi 200 años, dando lugar a una obra maestra de la arquitectura medieval. Sus imponentes torres, arbotantes y vidrieras de colores cautivan a los visitantes, mientras que su interior alberga tesoros como la corona de espinas y un fragmento de la cruz de Cristo. Un dato curioso es que las gárgolas, además de su función decorativa, servían para desviar el agua de lluvia y proteger la estructura. Aunque gravemente dañada por un incendio en 2019, Notre Dame sigue siendo un símbolo de París y un lugar de peregrinación para creyentes y amantes del arte. Por la tarde, dirígete a la Sainte-Chapelle, una capilla real conocida por sus espectaculares vidrieras que representan escenas bíblicas. La Sainte-Chapelle, joya del gótico radiante, se alza en el corazón de París como un relicario de luz y color.
Construida por el rey Luis IX, San Luis, entre 1242 y 1248, esta capilla palatina fue concebida para albergar las reliquias de la Pasión de Cristo, incluyendo la corona de espinas y un fragmento de la Vera Cruz. Su interior, bañado por la luz que se filtra a través de sus magníficas vidrieras, crea una atmósfera casi celestial. Estas vidrieras, que cubren la mayor parte de los muros, narran escenas bíblicas y constituyen uno de los conjuntos más importantes del arte medieval. Un dato curioso es que la Sainte-Chapelle se compone de dos capillas superpuestas. La capilla baja, más austera, servía al personal del palacio, mientras que la capilla alta, ricamente decorada, estaba reservada al rey y su corte. Para llegar a la Sainte-Chapelle en metro, puedes tomar la línea 4 hasta la estación Cité. Desde allí, la capilla está a solo unos minutos a pie. También puedes tomar la línea 1 hasta la estación Saint-Michel-Notre-Dame, que también está cerca de la Sainte-Chapelle. Si prefieres ir en autobús, puedes tomar las líneas 21, 27, 38, 58, 67, 81, 85 o 91 hasta la parada Cité. La Sainte-Chapelle está a solo unos minutos a pie de la parada. Por la noche, explora el barrio latino, un barrio histórico lleno de vida y encanto. Disfruta de una cena en uno de sus numerosos restaurantes y luego pasea por sus calles adoquinadas. El barrio latino de París, conocido como el Quartier Latin, es un área histórica en la margen izquierda del Sena, famoso por su ambiente estudiantil y su rica herencia intelectual. Su nombre se remonta a la Edad Media, cuando el latín era la lengua franca de los estudiantes y académicos de la Universidad de la Sorbona, fundada en el siglo XIII. El barrio ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos, como las revueltas estudiantiles de mayo del 68. Curiosamente, a pesar de su nombre, el barrio latino no es conocido por su población latina, sino por su mezcla ecléctica de estudiantes, intelectuales y turistas que disfrutan de sus librerías, cafés y monumentos históricos. Día 3. Arte y cultura en Montmartre. Sube a la colina de Montmartre y visita la Basílica del Sagrado Corazón, un templo católico de estilo romano-bizantino con vistas panorámicas de París. La Basílica del Sagrado Corazón, imponente basílica blanca encaramada en la colina de Montmartre, es uno de los iconos más reconocibles de París. Su construcción, iniciada en 1875 como un voto nacional tras la Guerra Franco-Prusiana, se completó en 1914. Su estilo arquitectónico, una mezcla de románico y bizantino, destaca por su cúpula central de 83 metros de altura y sus mosaicos interiores. Un dato curioso es que la piedra blanca con la que está construida tiene la particularidad de blanquearse con la lluvia, manteniendo así su resplandeciente apariencia. Además de su valor religioso, la basílica ofrece una de las mejores vistas panorámicas de París, convirtiéndola en un lugar de visita obligada para turistas y peregrinos. Por la tarde pasea por la Place du Tertre, una plaza llena de artistas callejeros y pintores. Aquí puedes hacerte un retrato o comprar un recuerdo único. Por la noche, vive la experiencia del famoso cabaret Moulin Rouge, conocido por sus espectáculos de cancán y su ambiente festivo. Si no quieres pagar por entrar, puedes pasear por fuera y disfrutar del cabaret más famoso de Europa. Día 4. Un paseo por el Sena y más. Por la mañana puedes disfrutar de un relajante paseo en barco por el río Sena. Admira los monumentos más emblemáticos de París desde una perspectiva diferente. Otra opción igual de interesante es hacer el paseo en barco por la noche. Por la tarde, visita el Arco del Triunfo, un monumento que conmemora las victorias militares de Francia. Sube a la cima para disfrutar de unas vistas impresionantes de los Campos Elíseos. Un buen plan para la noche es pasear por los Campos Elíseos, la avenida más famosa de París. Aquí encontrarás tiendas de lujo, restaurantes y cines. Consejos adicionales. Compra un Paris Pass. Este pase te dará acceso gratuito a muchas atracciones turísticas y transporte público. Utiliza el transporte público. El metro de París es una forma rápida y eficiente de moverse por la ciudad. Prueba la gastronomía local. No te pierdas la oportunidad de probar croissants, crepes, macarons y otros deliciosos platos franceses. Explora los barrios menos turísticos. Sal de las rutas habituales y descubre los encantos ocultos de París.
Disfruta de tu viaje a París. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor que nos regales un like y te suscribas, ya que nos ayudarías mucho. ¡Nos vemos!